gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos amigos. Sean bienvenidos a este nuevo programa de Radio Costa Rica 930 AM con voz de restauración a las naciones. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches a todas las personas que están en esta hora en sintonía. Quisiera también saludar a las personas en las cuales estuvimos en comunicación hoy por la tarde, que nos escribieron desde Venezuela, desde Chile, allá en Europa, en España, y el resto de Centroamérica que nos escribieron que están en sintonías. Muchas gracias igualmente por estar en sintonía y igual el compartir cada uno de nuestros programas, ¿verdad? Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y le pedimos que hoy también esté presto, tome nota, ¿verdad? Tome su Biblia para que igualmente usted pueda estar ilustrado a través de la palabra y podamos crecer juntamente cada uno de nosotros. Gracias a los que nos siguen a través de Facebook, ¿verdad? A través de los que nos siguen a través de YouTube, todos nuestros programas. Muchas gracias, Carlitos. Sí, es un placer siempre estar con ustedes, hermanos, dándole gracias a Dios por una noche más de bendición. Sabemos de que ese programa ha sido criticado por su palabra, mas sin embargo aquí nos mantenemos al pie del cañón. Lo que muchas iglesias no hacen, pues Voz de Restauración lo está haciendo, y aunque a usted le duela, pastor, pues es la verdad. Entonces, muy buenas noches, agradeciéndole a las personas que están en sintonía, que se están sintonizando. Recordemos que también tenemos un canal en YouTube, ¿verdad? Donde los programas se están subiendo constantemente, y bendiciendo a las personas. Que Dios les bendiga y que este programa sea de gran bendición para ustedes en esta noche, hermanos. Muchas gracias por su sintonía. Amén. Hermanos, el título del programa de esta noche lo hemos titulado Los matrimonios igualitarios, lo que está promocionando este gobierno de aquí de la República de Costa Rica y que a fuerza quieren legalizar el matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer y hacer un desorden ya más del que está establecido aquí en Costa Rica, hermano. Pero veamos qué es lo que nos habla la palabra de Dios, porque esta es una de las más grandes señales que van a existir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta generación es la generación del rapto. Y veamos lo que nos habla Mateo capítulo 24 en su verso 32 en adelante. Nos gustaría que tomaran lápiz y papel para que ustedes puedan ir anotando los versículos y los pasajes bíblicos con los cuales nosotros estamos ayudándoles a ustedes al conocimiento de la palabra de Dios. Dice Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación del pacto, la generación del rapto es esta, la última generación de esta vida, de esta humanidad, hermano.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Quiero decirte, querido amigo, que el arca de hoy, el arca actual, se llama nuestro Señor Jesucristo. Ese es el arca de nuestra salvación. En aquella época antediluviana fue el arca de Noé, donde se salvaron solamente los animales y 8 personas que eran, que Dios los aceptó. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y oiga esto, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Veamos lo que nos habla Lucas capítulo 17 en el verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ustedes quieren que estos acontecimientos se repitan, aprobando esas suciedades que el presidente de Costa Rica está promocionando tanto, como es el aborto y como es el casamiento entre personas del mismo género. Ustedes quieren que esto vuelva a suceder, pues háganlo. Nosotros solamente vamos a predicar aquí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Y qué fue lo que sucedió en los días de Noé? Vean lo que nos habla el libro de Génesis, capítulo 6. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En el verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Cómo estaba la tierra en aquella época de Noé? Oiga, el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, todo hombre, toda mujer había corrompido su camino sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué significa el casamiento entre hombre con hombre y mujer con mujer? Eso significa nada más y nada menos que estar en rebelión en contra de Dios. Es eso, hermano, lo que el hombre ha creado, lo que se ha fomentado, estar en rebeldía contra Dios. Y la rebeldía Dios no la va a permitir absolutamente nunca jamás, porque el primer rebelde fue allá en el cielo, cuando aquel ángel de luz se rebeló. Dios lo sacó y lo echó del paraíso donde él vivía y lo tiró directamente a la tierra, hermano. Algo tremendo sucede no solamente en nuestra nación Costa Rica, sino en naciones alrededor del mundo está sucediendo prácticamente lo mismo. Óigame, es tremendo ver cómo a través de la historia de Costa Rica, como nunca antes, se ve hoy la corrupción, se ve hoy el atentado contra el mismo evangelio. Hay algo tremendo y quiero enfocarle esto para que usted entienda algo. Voz de Restauración es un programa pro vida,
Voz de Restauración es un programa pro familia, donde no juzgamos a nadie, sino que denunciamos el pecado. Escúcheme bien, para que usted pueda entender por qué estamos hablando sobre matrimonios igualitarios. Fue precisamente la Corte Internacional de Derechos Humanos, óigame bien, que dictó la resolución en cuanto a este tema para Costa Rica. ¿Sabe cuál fue esa resolución? Se la voy a leer por acá. El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo en conformidad a los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención. Cuando se dictó esto, no solamente se habló sobre el matrimonio igualitario, se habló sobre los temas como el aborto. Oiga, que ya entra en vigencia también a partir del otro año. Si usted no se ha dado cuenta que es lo que estamos viviendo en Costa Rica, estamos viviendo un caos social, moral y espiritual. ¿A causa de quién o cuáles son los causantes de una promesa? Óigame bien, que hizo este hombre que está en gobierno, Carlos Alvarado, como promesa de gobierno para cumplir, óigame bien, con ciertos sectores. Y aparte de esto hay un trasfondo mucho más fuerte, hay un trasfondo económico. Para los que investigan, le invito a que se metan a internet e investiguen el trasfondo económico que hay en cuanto a los matrimonios igualitarios, el aborto y todo lo demás que viene. Ahora, también en esa convención que se dio en la Corte de Derechos Humanos Internacional, óigame bien, dice que las personas, escuche esto, las personas transgénero tienen el derecho de cambiar de sexo y de nombre registral en un proceso expedito, gratuito y confidencial, en donde entra en juego, inclusive, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde ellos mismos van a cambiar de sexo a esta gente a través de una operación. Vea usted cómo se está moviendo todo esto. Ahora yo pregunto, ¿qué viene luego? Mire qué tremendo. Va a venir el derecho de la adopción a este tipo de parejas homosexuales. Esto se va a convertir en un caos total para Costa Rica, y no solamente eso, vamos a ver más corrupción, más pecado. Esto va a quedar en un caos. ¿Sabe qué es el llamado que hacemos desde aquí, desde Voz de Restauración? Un llamado a arrepentimiento desde esas altas esferas de jerarquía en nuestro gobierno. Ahora, imagínense, yo pienso y digo, amado hermano Luis, amado hermano Carlos, pastor, líder que me escucha, yo pienso que luego va a venir el derecho de legalizar los pediatras, los pedrastias, ¿sí? Correcto, óyeme bien, eso se debe venir, no es algo que quizá nos estamos inventando nosotros, en donde inclusive están violentando el derecho de muchos para favorecer a un grupo, a unos pocos. La ley, óigame bien, y vamos a ir para que usted entienda lo grave que es esto, la ley 5476 del Código de Familia. Mire lo que dice en el capítulo 1, en el artículo 1. Es obligación del Estado costarricense proteger a la familia. ¿Escuchó? Es obligación del Estado costarricense proteger a la familia. Ahora, ¿cómo estarán muchas familias siendo violentadas cuando usted ve que desde el mismo gobierno, como si estuviéramos en la ex Unión Soviética, tratan de lavar el cerebro de la gente, tirando propaganda, pagando millones, en el cual yo sí acepto? Yo no soy de los que acepto, porque están violentando mis derechos y violentando inclusive la misma palabra de Dios. Mira, en este capítulo 2 de los impedimentos, revalidaciones y despensas, en el artículo 14, dice así, escúcheme bien, escuche, y que es precisamente este artículo 14, el cual quieren reformar nuevamente para introducir que ahora sí va a ser legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. El artículo 14 dice así: es legalmente imposible el matrimonio, 2 puntos. Y en el inciso número 6 dice, entre personas de un mismo sexo. ¿Se da cuenta usted cómo están violentando aún la misma ley? Y violentando la misma ley de Dios, cuando lo vamos a ver ahora más adelante. Imagínense que este inciso 6 de que está prohibido el matrimonio entre un mismo sexo ya había sido reformado en la ley número 5895 del 23 de marzo de 1976, y nuevamente vienen a manosear, ¿sabes para qué? Para quedar bien.
señor presidente. Quizás sea muy tarde para decirle que reflexione, pero sí le puedo decir algo. Busca a Dios ahora mientras pueda ser hallado. Sabes que has lanzado contra nuestra nación una gran maldición. Has lanzado contra nuestra gran nación una maldición tremenda que abarca la familia. Quizás hablaste sin pensar, o quizás lo hablaste pensando, señor presidente, pero has afectado a toda una nación y has centrado y has metido a toda una nación en una maldición tremenda. Y no creamos, óigame bien, créame lo que le voy a decir más bien, vendrá sobre Costa Rica un juicio. Y sobre los que promulgaron esta ley, los que promovieron esta ley, con toda libertad lo hablamos. Y tengo que confesarle algo muy serio, que he quedado muy sorprendido cuando he encontrado varios grupos, inclusive cristianos, que defienden la homosexualidad. Claro, la Biblia nos declara que estamos viviendo en los últimos tiempos y veremos muchas más cosas y muchas más fuertes. La Biblia es tan clara, óigame bien, yo no sé por qué hay mucha gente que no entiende, mucha gente que se levanta inclusive cuando hablamos de estos temas. Se disgustan, pero la Biblia es tan clara que no hay cabida para malinterpretarla. Escúcheme lo que le estoy diciendo. En asuntos tan evidentes como el robar. Mire que claro, todo el mundo entiende que es robar. Todo el mundo entiende que es un aborto. Todo el mundo entiende que es la idolatría. Todo el mundo tiene claro que es la homosexualidad. Hoy no podemos decir que pecamos de ignorantes. Hoy no hay nadie ignorante. Todos conocemos la causa y el efecto de lo que pueda traer esta ley que viene en vigencia el próximo año. Ahora, las personas que defienden abiertamente el matrimonio gay y la homosexualidad en general no tienen respeto por las sagradas escrituras, porque la Biblia nos declara que aparte de ser una abominación, es inmoral y hay juicio. ¿Escuchó? Hablemos conforme a la Biblia y vamos a entender por qué nosotros tenemos esta posición y denunciamos el pecado que viene desde las altas esferas afectando a toda una nación. Génesis capítulo 19, verso 1 al verso 11 nos habla muy claro cómo se comienza, óigame bien, a generar esta corrupción de homosexualismo. Usted está hablando... Tal vez se pregunta mucho, pastor, usted está quizás hablando de los homosexuales, pero Dios los ama a ellos. Dios es amor. Y digo amén, Dios es amor. Pero Dios es un fuego consumidor también. Dios no va a dejar pasar en alto todo lo que están haciendo en mi nación y en otras naciones. Ahora, vemos por ejemplo en Levíticos capítulo 18, verso 22, que esto es una inmoralidad. Que está corrompiendo la mente de los niños al ver, por ejemplo, programas que dicen, yo acepto que papá tenga un novio o un esposo. Yo acepto que mamá tenga una novia o una esposa. Veamos lo que dice Levíticos capítulo 18, verso 22. Tome nota, en donde nos habla de la inmoralidad. Dice así, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. O sea, ¿qué es quizás lo que no entendemos? ¿Qué es lo que quizás usted no entiende? Es una inmoralidad. Levíticos capítulo 20, verso 13 dice así. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Aparte de ser una inmoralidad, una abominación delante de los ojos de Dios, óigame bien, el pecado de esta gente lo están acarreando hacia sí mismo, el mismo castigo de Dios, y han de ser muertos. Vemos también que de parte de Dios esto es una prohibición. Deuteronomio capítulo 23, verso 17. Yo espero que usted tome nota. Vemos también que esto es una abominación. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Es una prohibición, un decreto que viene de parte de Dios. Óigame bien, de parte de Dios. No lo inventa Voz de Restauración. No. Es un decreto de parte de Dios como prohibición. Ahora, usted debe entender que
En este tema hay mucha tela que cortar. Y vamos a ver mucho más de esto. Dios es bueno y por eso nos permite hablar estos temas. Ya en Voz de Restauración este tema se ha tocado muchas veces. Así es. Yo creo que ya hablar lo que hablamos, pues ya va a estar de más, porque la gente ya no va a entender. Y se logra ver en las diferentes personas. Aunque nosotros le hablemos al presidente, le hablemos a los jefes de este movimiento, no van a entender porque ellos van a seguir en lo suyo. Pero lo que podemos hacer es lo que decía mi hermano Ángel, arrepentimiento por parte de Dios. Porque en este tipo de temas, lo que nosotros buscamos no es señalar, sino hacer que la persona entienda que está en un error. Lógicamente no lo van a entender porque es un poco complicado. Tratar con personas de este calibre es un poco complicado, ya que ellos van a decir que los cristianos somos homofóbicos, que no los queremos, que los rechazamos, que los lastimamos. Pues es que no somos nosotros. Es la palabra la que está haciendo rema. Y tal vez por medio de la palabra puedan entender, pero ni aún así, hermano Ángel, ni aún así. Ya hemos tocado muchas veces este tema y yo creo que ya llega a cansar un poco tocar el mismo tema y volverlo a tocar y volverlo a tocar y volverlo a tocar y que la gente no entienda. En una ocasión yo me recuerdo que nosotros tocamos este tema y yo me preguntaba en ese momento, había un hombre que pedía oración por el pueblo de Costa Rica, pero por otras cosas. Y yo me preguntaba, bueno, la iglesia, ¿qué está haciendo? Está callada, está como que el diablo cayó la iglesia. Se metió a la iglesia y cayó a los grandes líderes de las iglesias. Y me preguntaba ahorita que estaban ellos dos participando. Definitivamente, hermano, ¿cuál es el problema que hay en Costa Rica? Tal vez usted se pregunte en estos momentos qué es lo que está pasando en este país, qué es lo que está pasando en el mundo. Pues es sencillo, hermano. Prepárese, que el Señor está pronto a venir. El Señor está pronto a venir. Y yo creo que las iglesias deberían de predicar de esto, la segunda venida del Señor. Porque póngase a pensar, la apostasía en lo mejor y en lo mejor, o sea, está en lo más y mejor. El homosexualismo, el aborto, la subida de impuestos, la corrupción, asesinatos, violaciones hacia los niños, están matando a los jóvenes, están incendiando los bosques. ¿No le parece a usted señales que Dios está mandando en estos momentos? Y me pongo a pensar yo me pregunto, Dios, ¿de verdad estás pronto a venir? Porque si es así, pues que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad. Pero que se rescaten estas personas que están en un error. Mire, este movimiento se ha encargado de decir que nosotros los criticamos y que no los dejamos ser como ellos son, pero que Dios sí los acepta. Eso dicen ellos. Pues déjeme decirle algo. Dios jamás va a aceptar tu situación. Dios la va a rechazar.
Y aunque tú digas que Dios es amor, pues es amor para con sus hijos. Pero jamás, jamás, jamás va a aceptar ese pecado que se llama homosexualismo. Dios no lo puede aceptar. Y jamás va a aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mire, el apóstol Pablo en Romanos, en su versículo 1, en su capítulo 1, en su versículo 23, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, escuche esto, y no soy yo, Carlos Fuentes, es la Biblia, en su capítulo 1 de Romanos, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mis hermanos, está bien, ahí se están haciendo más homosexuales, está bien que se hagan más homosexuales, pero ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será el día que se levante este Ronnie Chávez y diga, vamos a hacer una marcha para que la iglesia esté a favor de Dios y que se proclame en contra del homosexualismo, en contra del aborto, que nos proclamemos como iglesias pro vida? ¿Cuándo será el día que se levante un William Magaña? ¿Cuándo será el día que se levanten las iglesias poderosas en este país como Oasis de Esperanza? ¿Cuándo será el día que se levante esta iglesia, Pasión por las Almas, y que en las ondas radiales se escuche predicar en contra del homosexualismo, predicar en contra del aborto, predicar en contra de los asesinatos en este país, predicar en contra de la corrupción? ¿Cuándo será el día que se levante una iglesia poderosa como la que se levantó en aquellos tiempos de Jesucristo? Cuando ese hombre iba caminando en medio de un pueblo que estaba necesitado y que las personas salían y que le decían, maestro, venga, sane a mi hija, maestro, venga, sane a este ciego. Hermanos, las iglesias están cayendo, los altares están sucios,
Los altares están caídos, están destruidos por predicar tanta plata, por predicar tanta asquerosidad, por predicar tanta danza profética, por profetizar cosas que no vienen al caso decirlas, porque usted sabe bien cuál es su posición como hombre de Dios, como mujer de Dios. Y si usted está a favor de Dios, entonces ¿cuándo será el día que tú te levantes, pastor? ¿O cuándo será el día que se levanten esos profetas del siglo XXI? Porque déjeme decirle algo. Si estuviéramos en los tiempos de Isaías, ya Isaías estuviera metido en la asamblea legislativa. Si estuviéramos en los tiempos de Pablo, ya Pablo estuviera metido en las diferentes iglesias, diciéndoles a ustedes qué están haciendo por el pueblo de Costa Rica. Y si estuviéramos en los tiempos de Jesús, ya Jesús estuviera diciéndoles a ustedes, sepulcros blanqueados, juegan de que viven, pero por dentro están muertos y podridos. Y la pregunta del millón: ¿cuándo será el día que los pastores dejen de ensuciar los púlpitos y que lleven palabra de verdad? Hermano, el diablo se está aprovechando. El diablo está ahí afuera, desatando la guerra, mientras usted está ahí sentadito calentando banca, destruyendo el púlpito del Señor. Pero ahí afuera se libra una batalla día con día, y no es por mí, ni es por nosotros, ni es por ellos dos. Hermano, debe de entender algo, es por sus hijos. Es por sus hijos que nosotros predicamos como predicamos. Porque ya si usted está contaminado, está contaminado. Pero que no contaminen la mente de un niño ingenuo. Mire, yo tengo un hijo, tal vez mi hermano Ángel no lo sabe. Yo tengo un hijo que se llama Isaac. Vea, hermano Ángel, Dios guarde, me toquen a mi hijo. Dios guarde, porque yo me vuelvo loco. Y yo no sé de lo que soy capaz. Pero si alguien llega a contaminarle la mente a mi hijo, yo soy capaz de cualquier cosa, hermano. Así es. Y yo sé que los padres también, los padres de familia, lo van a entender. No es por nosotros, porque ya nosotros estamos en el camino. Ya nosotros conocimos a Jesús, lo conocemos, conocemos el camino, sabemos que debemos de ir por la puerta estrecha y no por la grandota. Lo sabemos por palabra, estudiamos la Biblia, pero los niños no saben, los niños son ingenuos. Un hombre de estos puede contaminarlo, puede contaminar a sus hijos. Y por último, y quiero dejar este pensamiento, Nayib Bukele en su discurso de toma de poder le da una bofetada a todos los gobiernos del mundo, cuando él, agarrado de la mujer, de su mujer embarazada, toma la mano de ella y dice, ella es mi esposa y juntos vamos a trabajar por el país del Salvador. Amén. ¿Cuándo Amén. se va a levantar un hombre Amén. en este país como Nayib Bukele, que tuvo lo que ponen las gallinas, los huevos suficientes para decirle no al aborto y para decirle no al movimiento lésbico gay? ¿Cuándo? Estoy esperando. Y ahí es donde se cumple la canción de este hombre Marcos Vidal. ¿Dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda todo, Señor? ¿Dónde queda? Y entonces el Señor le responde, bueno, ¿a dónde están los hombres
con la unción de Daniel, de David, de Elías. Vea, iglesia, termino con esto. A tiempo estamos, porque en mayo del próximo año, del 2020, esta ley ya será un hecho en este país. Pero si la iglesia se levanta, podemos hacer mucho. Y yo voy a ser el primero cuando un hombre de estos, no importa que sea de la prosperidad o que sea un apóstol o un profeta, vea, en estas cosas ya están tocando la iglesia, están tocando la familia, y aquí ya no hay divisiones. Es verdad, estamos en contra de la apostasía, estamos en contra de todo eso, pero hermano, me va a decir usted que si se levanta un Ronnie Chávez, un hombre ejemplar en este país, porque, bueno, un hombre líder en las iglesias de este país, si se levanta un hombre de estos, me va a decir que nosotros no vamos a ir a esa marcha. Pues claro que vamos a ir, vamos a apoyar, y hasta la iglesia católica va a apoyar, porque estamos en contra del homosexualismo, estamos en contra del aborto. Pero ojo, eso no quiere decir que nosotros vayamos a apoyar lo que ellos están haciendo en la apostasía, porque están contaminando los altares. Pero, hermanos, levantémonos, reflexionemos un poco, porque estamos a tiempo, Costa Rica, estamos a tiempo, pastores, de salvar a los niños de este país, hermano Luis. Sí, hermano, todo lo que acaba de decir Carlos es una gran verdad. Pero el presidente de Costa Rica, si se considera que es tan homosexual, ¿por qué razón él no predica con su ejemplo y se casa con su pareja gay, que es este hombre Edgar Mora, que es el ex ministro de Educación? Que predique el presidente y que nos diga y que le diga al pueblo de Costa Rica: vea, esto es lo que se tiene que hacer, yo me voy a casar con este hombre porque yo soy gay y él es gay y nos vamos a casar. Eso es lo que tiene que hacer el presidente de Costa Rica, no estar embarcando a todo el país a una maldición para traer. Vea, es que usted, hermano, no se puede imaginar la calamidad, el destrozo moral, político y social que se va a presentar. Ya se está presentando el matrimonio igualitario. Eso no es de Dios. Oiga, Génesis 2, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Eso representa dos cosas. Del primer Adán nace una mujer. Del segundo Adán, que es Cristo, nace la mujer espiritual, que es la iglesia. Y el matrimonio, hermano, el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. En el mundo espiritual está Cristo como cabeza de la iglesia, como marido de la iglesia, pero una iglesia sin mancha, sin arruga, pura. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el marido de la iglesia, hermano, en el mundo espiritual, pero en el mundo carnal, en el mundo natural, Adán es el marido de Eva, es la madre de todos nosotros. Y dice aquí: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y oiga lo que dice el verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? ¿A otro maje? No, a su mujer. ¿Ah? Dice aquí: y se unirá ¿a quién? A su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es, hermano, el compromiso, y es una ley de parte de Dios, y una ley de parte de Dios no puede ser quebrantada por un hombre,
porque nosotros somos criaturas y Él es nuestro creador. Sí, amén. Dice Génesis 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. ¿Cómo dice? Macho y hembra. Macho y hembra. El arca en aquella época fue el arca de Noé. Pero hoy, en nuestro tiempo, el arca se llama Jesús. Sí, amén. Y dice aquí, ¿cómo va a entrar? Macho y hembra. ¿Cómo van a entrar 2 machos? ¿Ah? Jamás van a entrar 2 machos. No lo dice. Dice, más de los animales que no son limpios, solamente una pareja. Y dice ahí, macho y hembra. Estamos en el capítulo 7 del libro de Génesis. Macho y hembra. ¿A dónde está diciendo ahí? Macho con macho. Jamás, hermano. Entonces, ¿por qué razón están de necio este gobierno de querer zamparle esa ley a los matrimonios igualitarios? ¿Para qué? Y dice aquí, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra. Y aquí, hermano, nos está dando la palabra de Dios, un complemento para que nosotros veamos que Dios no va a permitir esta aberración que este hombre, llamado el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, quiere. Mire, hermano, es que da cólera estar viendo todas las tonteras que este individuo está haciendo con el pueblo de Costa Rica. Quiere asesinar a los niños. Si las mujeres salen embarazadas, ¿por qué diablos no se ponen condón? Si las mujeres quieren salir embarazadas, que busquen un preservativo. Ajá. ¿Por qué los niños van a pagar los platos rotos de esas abominaciones que hacen? Pero ¿por qué está sucediendo todo esto? Porque hay marihuana, hay droga, hay licor, hay una degeneración que el mismo gobierno está propiciando para tener, oiga, adormecido al pueblo. Vean lo que nos dice en el verso 15 del libro de Génesis. Verso 15, vinieron pues, 7:15, vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Está a punto, hermano, de que la puerta se cierre también en este tiempo apocalíptico en que nos encontramos. Ya las señales están dadas. Solamente esperamos el rapto de la iglesia para que esto se pierda completamente y empiece la tribulación y posteriormente la gran tribulación. Y ahí vamos a ver qué es lo que van a hacer estos hombres homosexuales que se están queriendo casar y darse en casamiento. Lo que leímos en Mateo 24. Así es, estamos hablando bajo el tema matrimonios igualitarios. Y lo decía Carlos en su intervención, necesitamos hombres valientes que se levanten y denuncien el pecado. Óigame bien, no que juzgue, porque no somos quienes para juzgar, pero sí para que denunciemos el pecado. Miremos lo que dice la Biblia en cuanto a hombres valientes. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 11 y 12. Dice así: Asá hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país, óigase, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos de sus padres que sus padres habían hecho. Iglesia, hoy necesitamos hombres y mujeres valientes que se paren en la brecha y peleen por una justa causa. Estamos hablando que los más afectados en todo esto serán nuestros hijos, van a ser los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente. Ahora, qué bueno que hubiesen hombres y mujeres que se pararan y dijeran, vamos a denunciar esto. Pero mire, necesitamos hombres que realmente tengan bien puestos
sus testículos, escúcheme bien, y se paren en la brecha, hombres de Dios que declaren el pecado en la cara de estos gobernantes. Ahora, yo le decía a usted que este programa, este ministerio, es un ministerio, óigame bien, pro vida, pro familia y pro Dios. Primero Dios delante de todo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos toman y dicen, eso lo dijo el Antiguo Testamento. Me lo han dicho a mí cuando hemos tratado estos temas acerca de la homosexualidad. Ellos toman textos para basarse en lo que ellos creen y defender lo que ellos creen. Claro, textos fuera de un contexto bíblico. Ahora, pero a lo mejor ellos están pensando, bueno, esto se trata del Antiguo Testamento, todo lo que usted ha dicho, lo que los hermanos han dicho, pero ahora estoy bajo la gracia. Que es un tema también que está muy mal interpretado en muchos lugares, en muchas iglesias no enseñan esto y la gente toma, como decimos, texto para, fuera de contexto para hacer una doctrina. Ahora, aquí nosotros tenemos igualmente una lista de pasajes en el Nuevo Testamento que nos enseña la perspectiva de los primeros cristianos sobre la homosexualidad. Y yo pudiese llamar esto la perspectiva de la gracia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Escúcheme bien. Capítulo 6, verso 9, de lo que es 1 Corintios. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Palabra del Señor. Amén. Dios lo está hablando. Ahora, ¿por qué es tan difícil poder entender que usted, pastor, que usted, líder, debe de denunciar el pecado, confrontar el pecado? Quizás se ha entrado en una pasividad, un enfriamiento espiritual. ¿A causa de qué es que no hablamos esto? ¿A causa de qué? Precisamente la iglesia está dormida. La iglesia de Jesucristo hoy día es timorata. Tenemos muchos timoratos en los altares. Quizás con falta de valor de parte de Dios, no. De ellos mismos. ¿Temor a qué? ¿Temor a quién? Mire, nos han hecho llamadas amenazándonos, hermano Luis, hermano Carlos, de que dejemos de hablar estos temas, de que dejemos de denunciar a estos hombres corruptos. Pero sabes, es preferible que a causa de una verdad te metan en una cárcel que te den el infierno. Así es, hermano. Amén. La palabra de Dios permanece, ha permanecido y permanecerá. Ahora, es tarea nuestra levantarnos, es tarea nuestra, óigame bien, hablar la palabra tal y como es. No ponerle ni quitarle, sino que se habla tal y como es, en un beneficio propio. En un beneficio propio. Vendrán tiempos, óigame bien, en que usted volverá a escuchar este programa. Nosotros hemos denominado estos programas una cápsula en el tiempo. Porque quizás usted no lo escuche hoy, pero quizás habrán familiares suyos que lleguen a escucharlos y se darán cuenta que había una verdad en Dios que nunca. Quizás usted como padre de familia, como líder de iglesia, nunca la dijo. Y todo eso va a ser demandado sobre usted. Levántese ahora que es tiempo y denuncie ahora que es tiempo. ¿Sabe? Hay algo que usted y yo debemos de entender hoy. Dios nos ha llamado para ser hombres valientes. Yo no sé cuántos valientes podrán haber ahora escuchando este programa, viendo este programa, pero yo le hago un reto a usted. Inclusive a usted que está viviendo en una relación homosexual, yo le hago un reto a usted. Conozca a Dios y todo cambiará. Usted no nació así. Usted no nació así. Ni usted mujer, ni usted hombre. Dios te formó y te hizo perfecto. Dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios Padre. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, primera de Timoteo. Capítulo 1, verso 9. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el injusto. Escuche por dónde vamos. Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos,
y los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y, oiga, y para que se opongan a la sana doctrina. Para cuantos se opongan. Para cuantos se opongan, perdón, a la sana doctrina. Óigame bien, lo declara la palabra, lo dice la palabra, y debemos de llegar a un entendimiento. Necesitamos un arrepentimiento genuino, que nuestros gobernantes se vuelvan a Dios. Pero hoy tenemos inclusive, óigame bien, se lo voy a decir así entre comillas, diputados cristianos que guardan silencio. ¿Ah? Callan. Cobardes. Es hora de denunciar el pecado. Es hora de que se levante y denuncien el pecado. Yo no sé cuál es el temor. Hablemos las cosas como son. Dios te ha dado un espíritu de poder y no de cobardía. Dios te ha dado un espíritu para que usted enfrente, óigame, con todo poder y autoridad, este tipo de cosas, pero se guarda silencio desde los púlpitos, se guarda silencio desde la Asamblea Legislativa con los diputados cristianos. Termino con un versículo por acá, Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Yo no quiero que llegues a un juicio así como este, a un castigo eterno. Le pido que se arrepienta, porque si usted me dice, o lo hablamos y la Biblia lo dice, que han cambiado el uso natural, aún científicamente, no tienen ustedes cómo comprobar de que el ano se hizo para tener sexo. ¿Qué está diciendo, pastor? Con toda autoridad se lo digo, va en contra inclusive de científicamente. El ano se hizo para echar caquita. Al igual que las mujeres podemos seguir hablando de eso, pero el tiempo nos gana. Yo solamente le dejo esto. Es tiempo de denunciar el pecado. Me lo han dicho a mí, pero ¿qué hacemos con denunciar? Si esto está en la Biblia, tiene que cumplirse. Hay gente que aún se puede salvar por una enseñanza suya. Hermano Carlos. Sí, hermanos, definitivamente si Jesucristo no ha decidido venir, es porque Él considera que hay personas que se pueden salvar aún. Y bueno, pues cuando una persona venga y le diga, yo soy mujer y es hombre, usted simplemente llega y le dice, bájese los pantalones a ver si es cierto. No se lo va a bajar porque sabe cuál es el miembro que tiene entre las piernas, hermano. Él sabe, por Dios. Y yo quiero terminar recordando 24 de julio del 2017. No sé si usted se acuerda lo que pasó ese día, pero ese día el grupo de la diversidad sexual, el movimiento LGBTI, se dio cuenta que la iglesia es más poderosa en este país. Amén. Porque la iglesia llenó todo el Paseo Colón, desde el Museo Nacional hasta el Parque de la Paz, o sea, hasta la Sabana, perdón. Más de 1.300.000 personas marcharon ese día en contra de la diversidad, proclamando el único nombre que hay sobre todo nombre, Jesucristo se llama. Y quiero recordar aquellas palabras de un hombre sabio, de dos personajes. Y me lo estaba buscando, me lo encontré. Y una de esas personas es Sixto Porras. Ese día me convencí de que todavía hay personas que quieren sacar este país adelante. Le animo para que usted eduque e instruya a sus hijos. La tarea de formar ética, moral y espiritualmente no es una tarea que le corresponde al Estado. Reclame el derecho en el centro educativo de que en área ética, en el área moral, en el área sexual,
A mis hijos los educo yo. Somos nosotros los que tenemos la patria potestad. Somos nosotros los que pagamos las cuentas. Por lo tanto, no los eduque como ciudadanos de segunda clase. Edúquelos para dirigir el destino de la nación. Inspire a sus hijos para que lleguen a la Suprema Corte, al primer poder de la República, al primer poder ejecutivo, y que puedan dirigir los destinos de esta nación. Y escuche esto. Dios está ampliando nuestra cosmovisión. Cuando yo empecé el ministerio hace 55 años y aún más, recientemente creíamos que servir a Dios era solamente en el púlpito de la iglesia o tal vez en la obra misionera. Pero hay otros púlpitos que están esperando a nuestros jóvenes. Las artes, la política, el gobierno, el deporte, las comunicaciones, la educación, la vida entera. Tenemos los pastores que cambiar la mentalidad. Tenemos que aprender a respetar las vocaciones que vienen de Dios. Hemos castrado vocaciones. Creo que tenemos que soltar a los jóvenes que están siendo movidos por el Espíritu para servir a Dios en áreas tan influyentes como la política, y entender que van ahí como siervos del Altísimo. Estas palabras las dijo Alberto Motesi el 24 de julio del 2017. Han pasado 2 años y hasta el día de hoy la iglesia sigue en silencio. Y espero que ya no esté en silencio más. Y que este sea el día en el cual tú, pastor, tú que te dices apóstol, tú que te dices profeta, te levantes hoy. Y que levantes tu iglesia y que empieces un movimiento poderoso en contra del aborto, en contra de las personas que quieren contaminar a nuestros niños. A nuestra niñez, hermano Luis, quieren contaminarlos. Pero estamos a tiempo, iglesia. Así es. Estamos a tiempo de salvar esta bella nación se llama Costa Rica, hermano Luis. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Amén. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén, así es. Hemos terminado, queridos hermanos, este bello programa. Ojalá que haya sido de mucha bendición para todos, y dentro de 8 días vamos a estar aquí con otro programa de mucha bendición para todos. Amén, hermanos. Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor?